Chuchu TV cuenta cuentos. Una mañana Chacha salió de la casa, esperando comenzar su día con aire limpio y fresco. Chacha no podía creer que su vecindario estaba tan sucio y polvoso. La basura estaba por todos lados. Chacha vio como un hombre que caminaba a su perro tiró un vaso de papel en la calle cuando estaba un basurero al lado de él. Mucha gente está ensuciando el vecindario. El olor en el aire no era bueno y no estaba limpio. Esto hizo que se cansara Chacha y se durmió muy rápido. Mientras Chacha dormía, soñó que era un superhéroe. El superhéroe tenía poderes mágicos. Cuando él movía su mano, todo el vecindario se limpió y se puso verde. En el momento, el aire cambió y se sintió fresco. Todos se sentían con energía, saludables y felices y poder disfrutar. Se sentía tan hermoso en el vecindario que Chacha tenía una cara de sonrisa cuando dormía. Y cuando Chacha despertó, se sentía decepcionado ver que todavía el vecindario estaba sucio y con polvo por todos lados. La hermana de Chacha se dio cuenta que él estaba decepcionado con toda la suciedad a su alrededor. Si queremos que esto cambie, primero tenemos que cambiar nosotros. Chuchu decidió enseñarle a Chacha y todos los otros niños cómo hacer que el vecindario puede estar limpio, verde y con aire puro para respirar. Chuchu comenzó a sembrar plantas pequeñas por todo el jardín. De pronto aparece Chica y Chico afuera de la casa para jugar. ¡Hola! ¡Hola! En el momento que vieron a Chuchu sembrando las plantas, fueron a ayudarla. Muy pronto, todos en el vecindario se sintieron inspirados por Chuchu, Chica y Chico, que comenzaron a limpiar todo a su alrededor, hasta el punto que limpiaron toda la basura que se encontraba en la calle en pocas horas. El vecindario se miraba limpio y hermoso. Chacha, quien se había vuelto a dormir, comenzó a mirar por todos lados y se sintió muy feliz de ver que todo estaba limpio, verde y hermoso. ¡Sí! Chacha decidió sembrar como lo había hecho Chuchu y sus amigos. Él también quería que el vecindario se viera verde y limpio. Y de repente Chacha se dio cuenta que soñó que se le apareció un superhéroe con poderes mágicos. ¡Hola! Gracias, superhéroes. Ya no ocupamos tu ayuda. Mis amigos y yo limpiamos nuestro vecindario. Sembramos muchas plantas y árboles que hacen que el aire se sienta limpio y fresco. Ahora, nosotros también somos superhéroes. Chacha estaba en lo correcto. Desde que todos los niños limpiaron y sembraron para que el vecindario estuviera limpio y verde,
Todos son superhéroes. La señorita Dorothy, la maestra de los niños, estaba enseñando a los niños acerca del medio ambiente y cómo todo debe siempre mantenerse limpio y ordenado. Hay que plantar muchos árboles y debemos tener cuidado de no dejar basura en las calles y parques del barrio. Nuestro entorno siempre debe ser elegante. Esta es la mejor manera de mantenerse saludable. La señorita Dorothy les contó a los niños sobre los útiles que son los árboles y las plantas. Deberíamos cultivar más plantas y árboles. Hacen nuestro mundo maravilloso. También hacen que el aire que respiramos sea fresco y limpio. También deberíamos intentar plantear algunos árboles de fruta y vegetales en vuestros jardines con la ayuda de vuestros padres. La señorita Dorothy fue la maestra favorita de Chuchu y a Chuchu siempre le gustó escucharla. En el camino de regreso a casa de la escuela ese día, Chuchu notó cuán sucias estaban las calles del barrio. ¡Oh, no! Hay tanta basura en nuestras calles. Debo hablar con mis amigos al respecto. Debemos hacer algo para limpiarlo. El día siguiente era un día festivo. Chuchu llamó a todos sus amigos al parque. ¿Amigos? ¿Han visto lo sucio que está nuestro barrio? Debemos hacer algo al respecto. Creo que deberíamos juntarnos y limpiar el barrio. Buena idea, Chucho. Me gustaría ayudarte a limpiar nuestro barrio y que sea un buen lugar para vivir. ¡Yo también! Ni tres. Me uniré a vosotros también. Así que Chuchu y sus amigos se juntaron para limpiar el barrio. Todos llevaban máscaras y guantes. Se pusieron a trabajar de inmediato. Recogieron la basura y la pusieron en contenedores y latas. Vamos a hacer que nuestro barrio sea impecable. Es un lugar saludable para vivir. Pronto, todos los padres vieron qué Chuchu y sus amigos estaban haciendo. Mira, nuestros hijos están limpiando las calles. También deberíamos ayudarlos. ¡Sí, debemos! Todos los padres se unieron a Chuchu y sus amigos. Y rápidamente el barrio estaba limpio. ¡Hurra! Nuestro barrio está impecable. Vamos a hacerlo verde ahora. El padre de Chuchu trajo algunos arbolitos. Y Chuchu y sus amigos los plantaron a lo largo de las calles. Estos arbolitos pronto crecerán en árboles. Y así el aire que respiramos será puro y fresco. Pronto el barrio estaba limpio, verde y hermoso. Todos estaban muy orgullosos de Chuchu y sus amigos. Estamos orgullosos de ustedes, niños. Todos ustedes han hecho un trabajo maravilloso. Gracias a todos, nuestro barrio es un lugar hermoso, limpio y saludable para vivir. Gracias a Chuchu y sus amigos, todos vivían en un barrio limpio y verde. Y se mantuvo saludable. Hay un concurso de danza muy pronto. Vamos a participar en ese. Eres un buen bailarín.
Estoy seguro de que ganaremos si te unes a nuestro equipo. Yo quiero uno de chocolate, vainilla, fresa y caramelo de mantequilla. Yo quiero una cucharada de cada uno. Yo quiero 4 cucharadas de helado. ¿Ah? Mira a mi madre. Se ve muy cansada. Pero igual, ella le está cocinando a cada uno de nosotros su plato favorito. Además, está haciendo todo el trabajo de la casa ella sola. ¡Pobre mamá! ¡Oh! ¡Qué tierno está! ¡Papi! Parece que el cachorro está abandonado. ¿Puedo adoptar a este lindo cachorro? ¿Nos lo podemos llevar a casa?